Lo que estuvo sucediendo el día sábado con esta marcha del campo, con varios reclamos, porque están sintiendo como una especie de ahogamiento con lo que está sucediendo con la economía en la República Argentina. Para charlar un poco de esto, tenemos en comunicación a alguien que participó de la marcha que se realizó el día sábado. Bienvenido, Daniel Pellegrina. Daniel es productor agropecuario y ex presidente de la Sociedad Rural. Buen día, Daniel. ¿Cómo estás? Vero Sarasola, Walter González, te saludamos. Hola, buenos días, Pedro, buenos días, Walter. Bueno, contanos un poco tu percepción de lo que sucedió el día sábado y puntualmente cuáles son los reclamos. ¿Es la renta inesperada? ¿Es las retenciones? ¿Es el aumento de los precios de los combustibles? ¿O es un poco de todo? Bueno, a ver, lo que sucedió el sábado es algo bien importante que refleja el malestar que se viene acumulando desde hace tiempo, digamos, ya en el campo, en el interior especialmente, producto de justamente esa suma de cuestiones y más también que acabas de mencionar, ¿no? Es decir, permanentemente vemos que sobre economía y sobre el sector agropecuario en especial, bueno, se toman medidas que básicamente perjudican, digamos, el futuro, ¿no? Y entonces buena parte también de la expresión de esta manifestación tiene que ver con el hartazgo, pero también con la, digamos, invalidación de un futuro muy fácil y muy posible, digamos, para que Argentina pueda salir de la mano del campo y no con el campo, digamos, en contra y subjugado, ¿no? Entonces, verdaderamente por eso, bueno, asistí en mi carácter de productor a la muestra para dar solidaridad también a este momento que verdaderamente, digamos, hay que buscar que se revierta, ¿no? Que se revierta en el sentido de que esta oportunidad que el mundo sigue dándonos y potenciar en estos momentos con estos precios internacionales, con un mundo que necesita alimentos, producto de realmente una cosa nefasta como es esta guerra que está sucediendo en Europa y que, digamos, bueno, tiene como perjudicado a uno de los productores importantes del agro del mundo. Bueno, y esa oportunidad que se está dando, que ya venía, ¿no? Porque el mundo viene creciendo y viene necesitando más alimentos, pero ahora, digamos, se refuerza eso, y el campo está para darlo, ¿no? Y justamente por esa vía de poder desarrollar el interior y desarrollar la economía, lo que generamos es, digamos, una solución a la economía de la Argentina, que es traer dólares, que es generar trabajo, que es generar desarrollo, y bueno, esa captura de ese futuro que vemos con las malas políticas que se aplican, verdaderamente, bueno, también creo que es motivo de justamente de expresarse como fue lo del sábado. Daniel, ¿vos no creés, por ejemplo, que al verse todo tu sector acompañado por determinados dirigentes de la oposición, de Juntos por el Cambio más precisamente, un poco se opaca el reclamo que ustedes están haciendo, ya que, bueno, se politiza y se sectoriza, por un lado, esta protesta legítima que ustedes están haciendo? Bueno, yo entiendo que, digamos, quienes organizaron esta marcha tuvieron las precauciones y tuvieron justamente desde el inicio, que hace meses que están, digamos, para una asamblea que se hizo hace como 2 meses atrás y propusieron ya este camino, justamente quedar, digamos, sin bandería política y sin ninguna, digamos, pedido hacia la política partidaria, ¿no? Nosotros, y a mí cuando me tocó, digamos, conformar la mesa de enlace y presidir la rural, siempre tuvimos especial cuidado justamente en que, digamos, en cualquiera de las acciones que hacíamos no fuéramos de alguna manera, bueno, avasallados o atropellados por la política que siempre, digamos, apetece estas cosas, ¿no? Entonces, claramente la intención ha sido otra y, bueno, después se han subido problemas que manifiesta también, digamos, el estado de la situación de la política en Argentina. Claro, bueno, pero vos me decís, a ver, que cuando se organizó toda esta marcha, la idea era que no estuviera, entre comillas, no politizada y los máximos o sea, yo escuché más hablar a referentes de Juntos por el Cambio desde la marcha que a productores rurales. Eso por un lado. Y por otro lado, esto que sucedió, que tiene que ver con esa representación artística de los ahorcamientos con figuras de la política o de los derechos humanos, me parece que eso deslegitima la marcha y es como una atenta contra la democracia, ¿no te parece? No, no, bueno, me parece un poco demasiado lo de la democracia. Insisto, digamos, en que la búsqueda es visualizar un malestar que hay en el interior y en el campo por la situación, digamos, general, como dije, de la economía agropecuaria, de la economía, digamos, por supuesto, del país, que se asocia con los problemas
de la nación, porque, digamos, no tener moneda, no tener, digamos, un Estado eficiente y de alguna manera balanceado de sus gastos, bueno, digamos, no tener una alineación o una estrategia de alineación internacional que implique, digamos, bueno, salir a vender todo lo que nosotros producimos, todo eso de alguna manera es de la economía general y necesita una solución de la economía general. Bueno, eso es lo que el campo quiere manifestar. El resto, bueno, insisto, digamos, son cuestiones que se dan en las circunstancias. Daniel, y con respecto a este proyecto de la renta inesperada, ¿qué piensas? Te lo pregunto a vos porque te tengo a vos en línea y no me gusta generalizar, pero ¿cuál sería la postura del campo? Porque tengamos en cuenta que este impuesto a la renta inesperada va a ser aplicable solo a quienes ganaron más de 1.000 millones de pesos. Bueno, como siempre son los títulos y, digamos, y algunos de los sectores políticos que aprovechan, digamos, también para mandar mensajes internos y todo esto, y que alarman, ¿no? Yo no sé si va a ser de más de 1.000 millones, en el campo no hay nadie que facture más de 1.000 millones, o de los por lo menos los que estamos manifestando en este sentido. Entonces, básicamente el tema es, Argentina necesita menos impuestos, no más impuestos. Necesitamos liberar las fuerzas productivas. Y además necesitamos menos impuestos que sean distorsivos, como son los derechos de exportación, y necesitamos más impuestos que fomenten, digamos, el desarrollo de la producción. Entonces eso es lo que realmente, digamos, desde el campo rechazamos, ¿no? Más impuestos a todos los niveles. Pero bueno, pero por eso te pregunto, Daniel, si vos me acabas de decir que es un impuesto, a ver, hay dentro de todos los run que circulan alrededor de este impuesto, si es vos me acabas de decir, ninguno de los productores creo que ganan más de 1.000 millones. ¿Por qué le estaría importando al campo si no es algo que va a tocar su bolsillo? No, bueno, a ver, pero a ver, lo que a nosotros nos preocupa es que cualquier impuesto siempre tiene un efecto sobre la economía global. A ver, estos 2 puntos porcentuales que levantaron a los exportadores de granos porque tenían un diferencial, indudablemente no es directo al productor, pero le termina perjudicando al productor y el que termina pagando, digamos, esa fiesta es el productor. Con esto va a ser lo mismo. Si son las exportadoras las que van a tener que pagar ese impuesto extraordinario, de algún lugar lo van a tener que sacar. Ellos hacen pasamanos, digamos, entre productos y capturan un porcentaje y de ahí para abajo entonces restan. Y ese resto, digamos, siempre lo paga el productor. Entonces eso es lo que nos preocupa, que aumentos de impuestos finalmente siempre vemos que repercuten en las cadenas más básicas y más débiles, digamos, de los eslabones de una economía integrada, ¿no? Y esos somos los productores, que no tenemos cómo descontarlo. Entonces, verdaderamente ahí es donde está el quid de la cuestión, y va a haber aumentos de costos, indudablemente, como los que tenemos. Además, digamos, el concepto está errado, ¿no? Digamos, la renta inesperada y los costos inesperados que nosotros tenemos, o ustedes creen que nosotros pensábamos, primero que ya se vendió buena parte de la cosecha a otros precios, ¿no? Que el productor siempre vende en pesos, descontándole, por supuesto, el valor del dólar oficial, que también es una retención encubierta, de manera que el precio que el productor recibe en pesos es menos de la mitad de lo que figura, digamos, en las pizarras internacionales. Pero a partir de ahí, digamos, tenemos un gasoil que está cada día más caro y que no se consigue. Tenemos insumos que nosotros utilizamos, especialmente fertilizantes, que vienen, digamos, del exterior y que tienen asociado un costo por el tema de la energía, que realmente han prácticamente casi duplicado o están cerca de duplicar su valor. Bueno, y todos los agroquímicos que necesitamos. Entonces, todo eso verdaderamente impacta sobre la cuenta del productor de una manera muy, muy negativa. Entonces, no hay tal digamos, beneficio inesperado, sino que, digamos, hay que sacar bien las cuentas. Daniel, y con respecto a esto que dice el gobierno, que los productores, esto son palabras del gobierno nacional, ¿no? Que los productores pretenden vender al mercado interno al mismo valor que venden al mercado externo con un país como el que tenemos hoy con un 50% de pobreza. ¿Esto es así? A ver, nosotros lo que tenemos que entender es que exportando más, necesitamos mayor producción. Y el caso de la carne es bien claro, ¿no? Porque hay una complementación entre lo que se exporta y lo que, digamos, consumimos en el mercado interno, que a mayor cantidad de exportación tendría que, digamos, haber más cantidad de producto del mercado interno, y de esa manera entonces tendría que abaratarse. A medida que hay más producción tendría que abaratarse el tema. El impacto que tienen muchos de los, digamos, granos o insumos sobre los precios finales de los productos es mínimo. En el pan, el trigo impacta solamente, el precio del trigo que recibimos los productores impacta solamente en el 10% de ese precio del pan. El resto, bueno, es justamente impuestos, una enorme cantidad, y después electricidad, digamos, mano de obra, una cantidad de cuestiones. Entonces,
Digo, no está ahí el problema está en los ingresos y en la inflación, que es la que erosiona, digamos, nuestros ingresos y que de alguna manera impide entonces que podamos acceder a los bienes que, digamos, en el mundo tienen los mismos precios, ¿no? Y este mismo problema lo tienen muchos países exportadores, Brasil, Uruguay, que son países exportadores, bueno, tienen el mismo tema, digamos, de la exposición de sus precios al mundo, y no lo resuelven con, digamos, más retenciones o divorciando los mercados, sino que hay que digamos, solucionarlo por vía de los ingresos, generándole más ingresos a la gente. ¿Cómo van a seguir, Daniel, de acá en adelante? ¿Ustedes están pidiendo alguna reunión con el campo, con el ministro Julián Domínguez? Porque el ministro Domínguez salió a decir que si hay algún reclamo que tenga que ser escuchado, así lo van a hacer. No, mire, yo estoy como productor llano, no estoy actuando, digamos, en el mecanismo, así que no sé, digamos, cuáles son las intenciones, y bueno, verdaderamente no sé cómo está el nivel de diálogo con el gobierno y en qué magnitud, pero lo que no se ven son las soluciones, ¿no? A veces diálogo ha habido muchas veces que no conduce a nada, y eso realmente también es uno de los motivos de enojo de los productores. Claro, y te iba a preguntar si precisamente no era contraproducente ver a miembros de la sociedad rural o miembros, ¿cómo se llama?, de la Confederación Rural Argentina con funcionarios de Juntos por el Cambio y después pidiendo una reunión con el gobierno. ¿No era contraproducente para tu mismo sector que después se establezcan canales de diálogo? Pero ahí lo que vamos, nosotros somos, digamos, cada uno tiene su asociación donde trata de plasmar sus ideas, donde trata de ser representado, digamos, en las organizaciones o en los organismos donde corresponda, y en este caso, digamos, actuamos como productores y vamos a esas marchas como productores. Las entidades hacen su propia estrategia, su propio camino. Daniel Pellegrina, ha sido muy amable de compartir un ratito de tu mañana acá en el aire de Radio Capital. Por favor. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes por su llamada. Hasta luego. Ahí estábamos charlando con Daniel Pellegrina. Él fue presidente de la Sociedad Rural Argentina, es actualmente productor agropecuario, toda su vida lo fue. Charlando un poco de lo que aconteció el día sábado en Capital Federal, donde se realizó la marcha del campo con tractores que tuvieron el ingreso permitido a Capital Federal, autorizado por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta. Recordemos que cuando fue la campe para medir con la misma vara, ¿no? Medir con la misma vara. Cuando hubo acampe de un sector no me gusta decir piqueteros, de beneficiarios de planes sociales, así, cuando hubo un acampe de beneficiarios de planes sociales, el grito en el cielo porque se cortaba la circulación de Capital Federal y eso no podía suceder. El día sábado sucedió lo mismo, pero con un tractorazo, o sea que no es que había ni siquiera personas acampando, había tractores y muchas camionetas haciendo lo mismo con el mismo derecho a manifestarse. No estoy diciendo que esté mal lo del sábado, estoy diciendo que tampoco está mal lo anterior. Entonces, para medir con la misma vara, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a protestar, todo el mundo tiene derecho a manifestarse porque eso está avalado por la Constitución Nacional. Pero si vamos a medir, midamos por la misma vara. 50 minutos pasaron de las 8 de la mañana, acá estamos en el aire de Radio Capital 91.3, te hacemos